Análisis de Espartaco. Introducción. Espartaco es una película épica estadounidense de 1960 dirigida por Stanley Kubrick. Basada en la novela homónima de Howard Fast, la película cuenta la historia de Espartaco, un gladiador tracio que lidera una rebelión de esclavos contra la República Romana. Protagonizada por Kirk Douglas en el papel principal, el elenco también incluye a Laurence Olivier, Jan Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov y Tony Curtis. El guión fue escrito por Dalton Trumbo, un miembro de los 10 de Hollywood que había sido incluido en la lista negra. La película es famosa no solo por su grandiosa narración y dirección, sino también por su impacto cultural y político, en un contexto de tensiones ideológicas en la época de la Guerra Fría. Análisis filosófico. Introducción teórica. El análisis filosófico de Espartaco se basa en teorías de la libertad, la justicia y la naturaleza del poder, influenciadas por filósofos como Jean-Jacques Rousseau y Friedrich Nietzsche. Rousseau, en su obra, El contrato social, argumenta que la libertad es un derecho natural y esencial del hombre, mientras que Nietzsche, en Así habló Zaratustra, aborda la voluntad de poder y la lucha contra la opresión como elementos centrales de la existencia humana. Aplicación. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau plantea que el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Esta idea se refleja claramente en la vida de Espartaco, quien, a pesar de su esclavitud, lucha por su derecho innato a la libertad. Su rebelión es un acto de resistencia contra la opresión y una búsqueda de autodeterminación, resonando con la teoría de Rousseau sobre la libertad natural y el contrato social roto entre los esclavos y la sociedad romana. Friedrich Nietzsche. Nietzsche introduce el concepto de la voluntad de poder como una fuerza impulsora en la vida humana. Espartaco encarna este principio al desafiar el orden establecido y liderar a los esclavos hacia la rebelión. Su lucha no es solo por la libertad física, sino también por la afirmación de su dignidad y humanidad. La narrativa de la película ilustra la idea nietzscheana de que los individuos deben trascender su condición y luchar contra las fuerzas que los oprimen. Análisis psicológico. Introducción teórica. El análisis psicológico de Espartaco se centra en las teorías de Sigmund Freud y Carl Jung. Freud, con su enfoque en el inconsciente, el conflicto interno y la dinámica de poder, y Jung, con su teoría de los arquetipos y el inconsciente colectivo, proporcionan un marco para entender las motivaciones y conflictos de los personajes. Aplicación. Sigmund Freud. Freud sostiene que los comportamientos humanos están profundamente influenciados por el inconsciente y los conflictos internos. En Espartaco, el protagonista enfrenta un conflicto interno entre su deseo de libertad y su realidad como esclavo. Este conflicto se manifiesta en sus interacciones con otros personajes y en su lucha contra la opresión. La relación entre Espartaco y su amada Varinia también puede ser vista a través de la lente freudiana, explorando cómo sus deseos reprimidos y la búsqueda de conexión emocional influyen en sus decisiones. Carl Jung. Jung introduce el concepto de los arquetipos y el inconsciente colectivo, sugiriendo que ciertos patrones de comportamiento son universales y compartidos por toda la humanidad. Espartaco puede ser visto como el arquetipo del héroe, cuya jornada implica un sacrificio personal por un bien mayor. Su liderazgo y su lucha por la libertad resuenan con el arquetipo del redentor, que busca transformar la sociedad y liberar a los oprimidos. Evolución de personajes. La evolución de Espartaco es central a la narrativa de la película. Comienza como un esclavo desmoralizado y se transforma en un líder carismático y valiente. Su desarrollo está marcado por momentos clave, como su decisión de escapar del Ludus, escuela de gladiadores, la formación de su ejército de esclavos y su enfrentamiento final con las legiones romanas. Cada uno de estos eventos refuerza su crecimiento y reafirma su compromiso con la causa de la libertad. Análisis de la narrativa y los diálogos. Estructura de la narrativa. La narrativa de Espartaco sigue una estructura clásica de introducción, desarrollo, clímax y desenlace. La introducción establece el contexto de la esclavitud y la brutalidad del Imperio Romano. El desarrollo se centra en la formación y crecimiento de la rebelión de los esclavos. El clímax ocurre durante la batalla final contra las legiones romanas, y el desenlace aborda las consecuencias de la rebelión y el destino de Espartaco. Punto de vista. La historia se cuenta principalmente desde la perspectiva de Espartaco, lo que permite al espectador identificarse con su lucha y sufrimiento. Este punto de vista subjetivo intensifica la empatía y la conexión emocional con el personaje principal y su causa. Arcos de historia. Además del arco principal de Espartaco, la película incluye varios arcos secundarios, como el romance entre Espartaco y Varinia, y la rivalidad entre los senadores romanos Graco y Craso. Estos arcos secundarios enriquecen la narrativa, proporcionando profundidad y complejidad a la trama principal. Importancia del diálogo. Los diálogos en Espartaco son cruciales para el desarrollo de los personajes y la trama. A través de sus palabras, los personajes revelan sus motivaciones, miedos y aspiraciones. Por ejemplo,
las conversaciones entre Espartaco y Varinia ofrecen una visión de su relación y sus sueños de libertad, mientras que los intercambios entre Craso y Graco ilustran la corrupción y las intrigas políticas de Roma. Lenguaje y estilo. El lenguaje utilizado en los diálogos refleja la época y el contexto histórico de la película. La elección de palabras y el tono de las conversaciones son formales y a menudo poéticos, lo que añade una capa de autenticidad y solemnidad a la narrativa. Análisis de símbolos y motivos. Identificación. Uno de los símbolos más prominentes en Espartaco es la cadena, que representa la esclavitud y la opresión. Otros símbolos incluyen la arena del ludus, simbolizando el lugar de sufrimiento y lucha, y el estandarte del ejército de esclavos, que representa la esperanza y la resistencia. Significado. Las cadenas simbolizan la pérdida de libertad y la brutalidad de la esclavitud. La arena del ludus es un símbolo del lugar donde Espartaco y otros esclavos son forzados a luchar por sus vidas, reflejando la crueldad del sistema romano. El estandarte del ejército de esclavos representa la unión y la lucha compartida por la libertad. Relación con personajes. Estos símbolos están estrechamente relacionados con los personajes y su desarrollo. Las cadenas, por ejemplo, no solo representan la esclavitud física de Espartaco, sino también su lucha interna por la libertad. El estandarte del ejército de esclavos simboliza su liderazgo y el espíritu colectivo de la rebelión. Impacto visual y emocional. Visualmente, los símbolos como las cadenas y el estandarte son poderosos y evocadores. Las cadenas provocan una sensación de opresión y desesperanza, mientras que el estandarte inspira esperanza y determinación. Estos elementos visuales impactan emocionalmente al espectador, reforzando los temas centrales de la película. Lenguaje cinematográfico. Uso del color. Kubrick utiliza el color de manera efectiva para subrayar los estados emocionales y las tensiones en la película. Los tonos oscuros y sombríos predominan en las escenas de esclavitud, mientras que los colores más vivos se utilizan en las escenas de esperanza y libertad. Composición de planos. La composición de planos en Espartaco es meticulosa, con encuadres que destacan la grandeza y la brutalidad del Imperio Romano. Las escenas de batalla están filmadas con una precisión coreográfica que subraya el caos y la violencia de la guerra. Ritmo de edición. El ritmo de edición varía a lo largo de la película, con cortes rápidos durante las escenas de acción y un ritmo más pausado en las escenas de diálogo y desarrollo de personajes. Este contraste en el ritmo ayuda a mantener el interés del espectador y a subrayar los momentos de mayor tensión. Música. La banda sonora de Alex North complementa la narrativa, utilizando temas musicales que reflejan los estados emocionales de los personajes y la atmósfera de las escenas. La música juega un papel crucial en la construcción de la tensión y la emoción a lo largo de la película. Diseño de producción. El diseño de producción es espectacular, recreando de manera detallada la arquitectura y el ambiente de la antigua Roma. Los sets y el vestuario contribuyen a la autenticidad histórica y visual de la película, sumergiendo al espectador en el mundo de Espartaco. Impacto cultural y social. Espartaco tuvo un impacto significativo en la cultura y la sociedad, tanto en su época como en años posteriores. La película desafió las normas de Hollywood al contratar a Dalton Trumbo, un guionista incluido en la lista negra, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la censura y la represión ideológica en la industria del cine. Además, la película se convirtió en un símbolo de resistencia y libertad, inspirando a generaciones de activistas y movimientos sociales. Intertextualidad y contexto histórico. Espartaco puede ser comparada con otras películas épicas de su tiempo, como Ben-Hur y Cleopatra, que también exploraron temas de opresión y libertad en contextos históricos similares. El contexto histórico de la Guerra Fría y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos también influyó en la recepción y el significado de la película, resonando con los ideales de resistencia y justicia social. Perspectivas críticas. Feminismo. Desde una perspectiva feminista, Espartaco puede ser criticada por su representación de los personajes femeninos. Aunque Varinia es un personaje central, su papel está mayormente definido en relación con Espartaco, lo que refleja las limitaciones de género en la narrativa de la época. Marxismo. Desde un punto de vista marxista, la película puede ser vista como una alegoría de la lucha de clases, con Espartaco liderando a los oprimidos contra la élite gobernante. La rebelión de los esclavos simboliza la lucha por la justicia económica y social, resonando con las teorías de Karl Marx sobre la revolución proletaria. Existencialismo. El existencialismo, particularmente la idea de crear significado en un mundo inherentemente absurdo, es otra perspectiva crítica relevante. Espartaco, a través de su lucha y sacrificio, busca dar sentido a su existencia y desafiar la injusticia, lo que refleja los temas existencialistas de libertad y autenticidad. Ejemplos concretos. Una escena clave es la declaración de Espartaco, «Soy Espartaco», donde sus seguidores también se identifican como Espartaco para protegerlo. Esta escena simboliza la unidad y la resistencia colectiva contra la opresión,
y es un ejemplo concreto de los temas de libertad y sacrificio. Moraleja o enseñanza. Definición clara. La moraleja de Espartaco es que la lucha por la libertad y la justicia es un deber humano esencial, incluso ante la adversidad. Aplicación práctica. Esta enseñanza puede aplicarse en la vida cotidiana al enfrentar injusticias y opresiones en diversas formas, desde defender los derechos humanos hasta luchar contra la discriminación en todas sus manifestaciones. Reflexión personal. El espectador puede reflexionar sobre cómo las acciones de Espartaco resuenan con sus propias experiencias y desafíos, considerando cómo pueden aplicar esta valentía y determinación en sus vidas. Comparación. Comparando con otras obras, como V de Vendetta, se puede observar cómo la resistencia contra la tiranía y la búsqueda de libertad son temas universales que trascienden épocas y contextos. Ejercicio de implementación. Un ejercicio para aplicar la moraleja sería identificar una injusticia en la comunidad local y organizar o participar en una campaña para abordarla, demostrando el poder de la acción colectiva. Propuestas de debate. 1. ¿Es Espartaco un héroe clásico o un rebelde moderno? 2. ¿Cómo se representa la justicia en la película y qué relevancia tiene en el contexto actual? 3. ¿De qué manera la película refleja o desafía las normas de género de su época? Recomendaciones adicionales. Películas. Ben-Hur, 1959, otra épica que explora temas de opresión y redención en la antigua Roma. Gladiator, 2000, un relato moderno de lucha y resistencia contra la tiranía. V de Vendetta, 2005, explora la resistencia contra un régimen opresivo en un contexto distópico. Lecturas. El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau, para profundizar en la teoría de la libertad y la justicia. Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, para entender la filosofía de la voluntad de poder y la lucha contra la opresión. Impacto personal. Emociones, evocadas. Espartaco evoca una amplia gama de emociones, desde la indignación por la injusticia hasta la inspiración por la valentía y el sacrificio de los personajes. Identificación con los personajes. Los espectadores pueden identificarse con Espartaco y su lucha, viendo reflejados sus propios deseos de libertad y justicia. Reflexión interna. La película invita a la introspección, alentando a los espectadores a considerar cómo las injusticias de su propio tiempo pueden ser desafiadas y superadas. Cambios en la percepción. Ver Espartaco puede cambiar la perspectiva del espectador sobre la historia y los temas de opresión, mostrando cómo las luchas del pasado resuenan en el presente. Aplicación personal. Los espectadores pueden aplicar las lecciones de la película en su vida diaria al tomar una postura activa contra la injusticia y apoyar causas que promuevan la libertad y la igualdad. Impacto duradero. A largo plazo, Espartaco puede inspirar a los espectadores a mantenerse firmes en sus convicciones y a luchar por un mundo más justo y libre. Curiosidades. Kirk Douglas fue fundamental en la contratación de Dalton Trumbo, rompiendo la lista negra de Hollywood. La famosa escena de "Soy Espartaco" ha sido parodiada e imitada en numerosas ocasiones en la cultura popular. Stanley Kubrick no estaba inicialmente destinado a dirigir la película. Reemplazó a Anthony Mann después de una semana de rodaje. Síntesis. Resumen del análisis. Espartaco es una obra maestra que combina una narrativa épica con profundos temas filosóficos y psicológicos. A través de su trama y personajes, explora la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad humana, resonando con teorías de Rousseau, Nietzsche, Freud y Jung. Reflexión final. La película es una poderosa declaración sobre la resistencia contra la opresión y la importancia de la lucha por los derechos humanos. A través de su rica narrativa y su impresionante cinematografía, Espartaco continúa inspirando y desafiando a los espectadores. Conclusión general. Espartaco es una película de gran relevancia e impacto, tanto en el contexto cinematográfico como en el personal del espectador. Su mensaje de libertad y justicia es atemporal, recordándonos la importancia de luchar por un mundo mejor.